Mis amados hermanos, bienvenidos nuevamente a estas enseñanzas que estamos transmitiendo de parte de nuestro Colegio Bautista de Teología. Este momento nos corresponde compartirles siempre sobre las doctrinas bíblicas y nos corresponde este día hablar de la personalidad de Dios. Cuando se habla de la personalidad de Dios, debemos de entender que las doctrinas tienen como un propósito principal mostrar el orden que Dios ha establecido por medio de la revelación progresiva que Él a través del tiempo ha venido desarrollando. También es importante recalcar el propósito que Dios tiene de que el hombre le conozca su personalidad, conozca sus atributos, los cuales le van a permitir al hombre mejorar grandemente su relación con Dios. Ahora, al hablar de la personalidad de Dios, debemos de saber que la personalidad de Dios va a abarcar una naturaleza dual, la cual la podemos definir como abstracta y concreta. Cuando se habla de aquellos aspectos de la naturaleza, de la personalidad de Dios, aquellos aspectos abstractos, hablamos de aquello que trasciende del entendimiento humano, hablamos de aquello que no podemos ver, que no podemos visualizar a simple vista. Hablamos de lo eterno, hablamos de lo espiritual, hablamos de aquello que supera la comprensión humana. Hablamos de aquello que cada uno de nosotros muchas veces quisiera palpar, pero no puede. Esos son los aspectos abstractos de la personalidad de Dios. Los aspectos concretos son aquellos que se manifiesta o se ha manifestado Dios en la historia del hombre, en la creación, su experiencia que ha tenido cada hombre en la fe que pone para con Él. ¿Por qué? Porque se ha concretizado aquello que necesita ser investigado, que es lo abstracto. Se ha investigado, se ha analizado y terminamos ya en un aspecto concreto. Es así como cuando se habla de la personalidad, el aspecto abstracto de Dios, estamos hablando de que Dios se debe de entender y ver como el ser supremo, se debe de conocer como aquel que no tiene causa. Nosotros tenemos un causal, Él no lo tiene. Debemos de entender que Él está fuera de nuestro tiempo. Nuestro tiempo es el tiempo cronos, Él vive en un aión, en un tiempo eterno, y por ende tampoco lo podemos delimitar en espacio físico a Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es omnipresente, está en todos lados. También en estos aspectos abstractos, Dios tiene aquellos atributos divinos que todo ser humano debe de conocer, principalmente sus hijos. Estas son como, llamémosle, ideas, las cuales tú debes de guardar en tu corazón porque están en la Biblia. Ideas como la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, la eternidad, la inmaterialidad de Dios. Esos son aquellos atributos que nos van a permitir en la parte abstracta, o sea, aquello que no podemos ver a simple vista, nos va a llevar a un conocimiento de la personalidad de Dios. También Dios, debemos de estar claros que en estos aspectos abstractos es una verdad absoluta. En pocas palabras, en Dios no hay verdades relativas, solo verdades absolutas, pues Él es la fuente de toda verdad. Él es la fuente de toda objetividad. Él es aquel que todo ser humano necesita. Por ende, existe independientemente de la opinión que nosotros como seres humanos podamos tener. Esa verdad abstracta de Dios podemos observarla ya en lo que es la palabra de Dios en Génesis 1:26. Cuando la misma Biblia nos dice en Génesis, mira qué lindo, 1:26, nos dice que Dios nos ha creado. Se los voy a leer textualmente. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra. Y creó Dios, dice el 27, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos nosotros acá que Dios
nos creó a nosotros. Dios vino y hizo un acto maravilloso de crear al ser humano. Entonces, cuando Dios nos creó, Él habla de que en esa imagen y semejanza, nosotros tenemos la semejanza de Dios. Es ahí donde vamos a comparar aquellos aspectos abstractos con aquellos aspectos que nosotros los seres humanos nos ha dejado Dios para poder, en este análisis, para poder deducir la personalidad de Dios, su carácter, su naturaleza. Por eso vamos a verlo desde esa perspectiva. Entonces, ya hablamos de los aspectos abstractos, ya hablamos de que los aspectos abstractos son trascendentes. Los aspectos abstractos de Dios también son los atributos divinos y Dios es la verdad absoluta. Entonces es necesario que esos aspectos abstractos, nosotros, que no los vamos a ver a simple vista, es necesario que nosotros en estos aspectos abstractos pasemos ahora a aquellos aspectos concretos de Dios. ¿Por qué? Porque es en los aspectos concretos de Dios donde Dios mismo se ha manifestado. A través de la historia. Por ejemplo, la creencia cristiana sitúa a Dios en la historia humana, especialmente en la figura de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es el Verbo hecho carne. Así también, otra verdad de los aspectos concretos de Dios para poder ayudar a definir su personalidad es la creación misma, pues el universo, la naturaleza, son evidencias físicas del diseño de la obra de Dios y un punto de encuentro también entre Dios y el hombre. Claro que sí, la creación misma. También un aspecto concreto es nuestra experiencia personal, la experiencia que un hijo de Dios tiene para con Dios. No hablo de experiencias emocionales solamente, porque Dios no solamente es experiencias emocionales, sino el hecho del desarrollo de la personalidad, del carácter mismo de Cristo en ti. Ahora, te resumo. La verdad de Dios no es simplemente una idea filosófica, o sea, algo vago, no. La verdad de Dios tiene que ver en un análisis profundo de aquellos aspectos abstractos, ojo, y una realidad misma, una realidad activa, una realidad personal, o sea, algo concreto de lo que la Biblia nos muestra. La Biblia lo revela aquellos aspectos abstractos por los aspectos concretos que ella tiene. Es así como Dios es una persona con más facultades y elementos constituyentes que son básicos de toda personalidad. Toda facultad y todo elemento que Dios tiene, en Él son perfectos en un grado infinito. En Él son perfectos en un grado infinito. En su naturaleza, estos mantienen un parecido, ojo, para con nosotros los hombres. Recuerda Génesis 1:26. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Vuelvo acá. Entonces, Dios tiene elementos, o sea, tiene atributos, tiene nombres, tiene títulos que son perfectos en un grado infinito, pero nosotros tenemos cierto parecido, no igualdad, cierto parecido porque nos creó a su semejanza. Por ejemplo, en Dios hay amor, claro, porque Dios es amor. Él es la fuente del amor. En nosotros los hombres debemos de practicar el amor unos con otros. Usted me dirá si eso es así. Ahora bien, yo no puedo ver que una persona me ame. ¿Cómo lo puedo ver? Por sus aspectos concretos, o sea, por sus hechos. El aspecto abstracto de Dios, que es el amor, que nos creó a imagen y semejanza, nos lo comparte
Y Él pide que tú y yo amemos a nuestro prójimo, amemos a padre y madre, le amemos a Él. Entonces, la personalidad de Dios es importante analizarla a la luz de lo que la Biblia enseña, de aquellos aspectos concretos, lo cual nos van indicando aquellos aspectos abstractos, o sea, aquello que no logramos ver a simple vista, pero los aspectos concretos nos lo denotan. ¿Sí? El amor. Dios pide que nosotros amemos. La misericordia. La Biblia dice, sed misericordiosos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es misericordioso. Mira qué bueno. Que seamos misericordiosos, dice Lucas 6, allá por el versículo 36, dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia de Dios es un atributo de Él, que espera que el hombre lo ponga en práctica. Ese aspecto abstracto yo no puedo ver si alguien es misericordioso, sino hasta que pone en práctica la misericordia. Ok, vamos acá. Ahora vamos con Dios para que vayamos entendiendo esto. Dios en esencia es amor, es misericordioso. Su misericordia trasciende el entendimiento humano. ¿Cómo nosotros sabemos que Él es misericordioso? Porque Él lo practica todos los días para con nosotros. Porque ese aspecto que no logramos visualizar, los grandes hombres de Dios lo vieron en sus vidas y lo plasmaron en la palabra bajo la guianza del Espíritu Santo. Mira qué lindo. Entonces, hay muchos atributos los cuales Dios comparte con nosotros, pero hay que estar muy claros que existe un grado muy alto de desigualdad entre cómo Dios lo aplica a cómo nosotros lo entendemos y lo aplicamos. La misericordia, como Dios la aplica, muchas veces no es como el hombre la practica también. Entonces, no podemos afirmar en ningún modo que la naturaleza corporal del hombre pues va a estar bien incluida un 100% para con la naturaleza de Dios. No. Hay que entender algo muy claro. En Dios todo esto es perfecto. En nosotros tenemos que irlo desarrollando. Dios, dice Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios no es un espíritu, Dios es espíritu. Entonces podemos deducir que esta semejanza circunscrita solamente, ojo, aquellos aspectos abstractos de Dios, aquellos aspectos que Él decide compartirnos a nosotros. Y cuando Dios ha decidido compartir algo, en el Antiguo Testamento lo hacía bajo los antropomorfismos, que eran características, por ejemplo, del hombre que se le atribuían a Dios. Por ejemplo, las manos de Dios, el estrado de los pies de Dios, etc. Todo eso se le conoce en la gramática como antropomorfismos. Y los antropomorfismos a veces se daban por teofanías. Otros le llaman cristofanías. Pero Dios, lo abstracto de Él, lo hacía concreto para que el hombre supiera quién era Él. Entonces, la naturaleza de Dios y la del hombre no son la misma. Dios mantiene su naturaleza, su personalidad en total perfección. El hombre la está desarrollando bajo el poder de la palabra y bajo la guianza del Espíritu Santo. Hay que estar entonces claros que nuestro cuerpo, por ende, nos va a separar de Dios siempre. Por eso, ausentes al cuerpo, presentes al Señor. ¿Sí? Y ahí donde aquellos aspectos abstractos que tenemos que almacenar en el corazón y desarrollar, los almacenamos en el alma. Esos aspectos, cuando tú los vas desarrollando, vas entendiendo cómo es Dios.
Te quitas el concepto que el mundo tiene del amor y pones en tu mente, en tu alma, en tu corazón el concepto del amor de Dios. Y empiezas a vivirlo. Lo abstracto se volvió concreto. Entonces, Dios los mantiene en una eterna perfección. ¿Sí? Dios los mantiene en una eterna perfección. Podemos entonces concluir que la personalidad de Dios la vamos a estudiar a la luz del propio ser y de la conciencia misma del hombre. Ahora bien, los elementos que se combinan para formar la personalidad, según la Biblia misma lo enuncia, es el razonamiento, otros le llaman el intelecto, la sensibilidad, otros le llaman los sentimientos o las emociones, la voluntad, otros le llaman libre albedrío, lo mismo. Pero todos estos, o sea, el razonamiento, los sentimientos y la voluntad, todos estos son aspectos que cuando actúan juntamente van a requerir una libertad, tanto de acción externa, que lo abstracto se vuelva concreto, como de selección de fines hacia los cuales se dirige cualquier actividad, cualquier acción que quiera realizar. Entonces nosotros podemos definir la personalidad de Dios porque Él nos creó a su semejanza. Dios tiene intelecto, o sea, Dios tiene raciocinio, Dios tiene sensibilidad, Dios tiene emociones, que es lo mismo, y Dios toma decisiones de manera constante, de manera continua. Entonces, la personalidad de Dios la podemos ver a la luz de la semejanza del hombre y nos ayuda y nos orienta para que nosotros como sus hijos sepamos que Él está desarrollando en cada cristiano esa semejanza. Por eso te congregas. Por eso tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, doblar rodillas, si puedes, sentarte a la orilla de tu cama, platicar con el Señor. ¿Para qué? Todo lo viejo que hay en ti, que se concretizaba en actos malos, todo eso nuevo que Dios está formando en ti, pueda concretizarse en actos buenos. Entonces, Dios tiene razonamiento, Dios tiene sentimientos, Dios tiene voluntad. El hombre también, pero el hombre la tiene a la semejanza. No igual que Él la tiene en un perfecto estado porque Él es Dios. Cuando nos creó, nos lo dio. Muy bien. Si hemos entendido estos aspectos, quiero pasar ya a esta parte. Es muy importante que sepamos que nuestro razonamiento nos dirige, que nuestras emociones desean, ¿sí? Y que la voluntad, en base a la influencia de la inteligencia, de las emociones, la voluntad determina la dirección. Muy bien. Eso es en Dios perfecto. En nosotros es en un desarrollo. A la luz de ello, tenemos que tener claro que Dios es la eterna sabiduría, la eterna inteligencia, que sus emociones no están quebradas como las nuestras, que sus emociones a Él no lo traicionan, a nosotros sí, porque Él es perfecto, nosotros no. Estamos en ese camino de la perfección. Entonces, es ahí donde la misma Biblia habla que tanto el hombre, los ángeles y Dios poseen estos elementos esenciales que constituyen su personalidad. Ahora, como hemos venido hablando en estos casi 20 minutos que llevamos, nosotros no podemos ver a simple vista la personalidad de Dios porque Él es espíritu. Entonces, Dios, ¿cómo la ha dado a conocer? Por sus atributos, por sus nombres o los títulos que muchas veces le han puesto. La Biblia nos revela a Dios como una persona y esta revelación de Dios le atribuye características que son propias de Él.
A eso se le conoce como atributos incomunicables. Y otras atribuciones, las cuales Él tiene y que comparte con el ser humano. Y espera que sus hijos, o sea, nosotros las desarrollemos. Esos son los atributos comunicables. O sea, que Dios nos comunica y quiere que desarrollemos. Ejemplo, el amor. Ejemplo, la misericordia. Porque están en Él y Él desea que nosotros lo desarrollemos. Entonces, Dios da a conocer su personalidad por sus atributos. Que es importante que tú conozcas. Que es importante que yo también conozca. Y los pongamos en práctica para que nuestra comunión con Él crezca. Y eso nos va a permitir dejar de andar creyendo en un montón de filosofías humanas que han salido en el camino. Filosofías las cuales tú y yo tenemos que estar bien atentos a que no nos absorban. Imagínate querer definir a Dios. Dios es un ser viviente, un ser verdadero. Él es infinito, Él es eterno. Él es el único ser perfecto. Él es puro, invisible, no tiene cuerpo material. Él es inmutable, inmenso, incomparable. El Dios todopoderoso. Vía esos atributos nosotros podemos conocerlo. Vía esos atributos nosotros podemos ver quién es Él. Ahora quiero hacer una aclaración también. Estos atributos, tanto incomunicables como comunicables, están en las tres personas de la Trinidad. Podemos ver nosotros los atributos, tanto incomunicables como comunicables, en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ellos los comparten entre sí. Te voy a poner ejemplos de ello y ahora hablemos de cómo se pueden vivir los atributos. Los atributos incomunicables decíamos que eran aquellos que solo le pertenecen a Dios. Ejemplo, Dios es eterno. ¿Qué significa eso para ti y para mí? Número uno, que en esta tierra nosotros no somos eternos, porque esto es un atributo incomunicable, le pertenece a Él. ¿Qué significa entonces eternidad para ti y para mí? Bueno, Dios no tiene pasado, Dios no tiene futuro. Dios vive en un presente continuo. Dios ya estuvo en tu día domingo, en mi día domingo. Dios ya me vio lo que yo voy a hacer el lunes 29, el viernes 29, el otro viernes 29. Dios ya estuvo en mi 31 de X mes, en mi primero de X mes. Dios ya estuvo a mis 60 años. No va a estar, ya estuvo, porque Él es eterno. Dios te ve a ti y a mí desde que nacemos a esta tierra hasta que morimos, porque Él es eterno. Y es un atributo que solo le corresponde a Él. Dios también es inmutable, otro atributo incomunicable. ¿Qué significa inmutabilidad? Dios no cambia. La inmutabilidad tiene mucho que ver con lo que Él a través de la Biblia ha decretado. Cuando Dios ha decretado algo, Él no se retracta. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, Él sabe por qué lo hizo, por qué lo permitió. Él es inmutable, Él no se va a arrepentir porque en Él no hay variación. Él es inmutable, Él no cambia. Hay textos, te estarás preguntando, que hablan de que Dios se arrepintió, de qué hablan. Hay que analizarlos bien para podernos ubicar en el tiempo, en el momento, y darnos cuenta de que no es que Dios estaba manifestando arrepentimiento, Dios estaba manifestando el aspecto sentimental de Él que le había dolido, porque los hombres le fallaron. Pero Dios, desde el momento que Él dijo, y vio Dios que era bueno, allá está en Génesis, desde ese momento,
Dios creó todo bueno, todo perfecto. Muy bien. Otro atributo incomunicable de Dios, la omnipotencia. Para Dios no hay nada imposible. La omnisciencia. Dios conoce nuestros pensamientos. La omnipresencia. Dios está en todos lados. Aquí estamos en una determinada hora. Al otro lado del mundo están en otra determinada hora. Tal vez están durmiendo. Pero Dios está allá. Dios se encuentra en los mercados. Dios se encuentra en los penales. Dios se encuentra en los estadios. Porque Dios es omnipresente. Él está en todos lados. Dios se encuentra en una cárcel. Porque Dios es omnipresente. Dios está donde están maltratando a un joven, a una joven. Dios es omnipresente. Pero usted dirá, pero yo lo he llamado, yo lo he invocado. Tal vez lo has hecho de una manera equivocada o no es el tiempo de Dios para ti en ese momento. Pero Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. Donde tú vas, Él va. El salmista lo entendió en el 139. Dios es. Ahora algo muy importante. Estoy hablando de los atributos incomunicables. Dios tiene un atributo que se le conoce como aseidad. ¿Qué significa eso? Él tiene vida en sí mismo. Él tiene vida en sí mismo, porque Él es la fuente de vida. Por Él y para Él fueron creados los cielos y la tierra. Él es la fuente de vida. Hay otro atributo que quiero compartirte. Dios tiene presciencia. Recuerda, presciencia. La presciencia se desprende de la eternidad o tiene, llámese, un aspecto relacional con la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque decíamos que en la eternidad Dios sabe el día que vas a nacer, ya estuvo en tu día de nacimiento, estuvo ahí, como también ya estuvo en el día en que tú y yo vamos a morir. ¿Qué es entonces presciencia? Es el previo conocimiento que Dios tiene sobre lo que tú y yo vamos a hacer mañana, sobre lo que tú y yo vamos a hacer el lunes, el miércoles, el domingo. Dios tiene el previo conocimiento de qué es lo que nosotros hacemos. Ese es el atributo incomunicable de la presciencia. Cuando tú empiezas a conocer estos atributos, cuando tú empiezas a verlos, a analizarlos, y empiezas a darle vida en tu vida, tú te das cuenta que tu comunión crece porque estás conociendo la personalidad de Dios. Imagínate acercarte a un hombre, acercarte a una mujer, hombre que nos ves, te acercas a una mujer, mujer que nos ves, te acercas a un hombre con un interés de poder entablar una relación con él o con ella. Te acercas y no te das el tiempo de conocerle. Ve, ahora trae esa figura para acá. ¿Quieres conocerla a Dios, su personalidad? Tienes que conocer sus atributos, porque vía esos atributos, Él se ha dado a conocer. Él es soberano, Él es inmenso, Él es infinito, tiene autosuficiencia, no depende de nadie, pues Él es el legislador del universo. Entonces, estos atributos incomunicables le pertenecen únicamente a Dios. Por eso es muy importante saber que como hombres, ningún hombre tiene estos atributos incomunicables. Por eso nosotros no podemos
argumentar y decir, Dios ya sabe quién va a ser salvo. No, ya no ganemos almas porque Dios ya sabe quién le va a recibir y quién no. No, es que Dios no te ha dado a ti y a mí el atributo de la presciencia, de la omnisciencia. No. A ti y a mí nos ha dado un imperativo: id y predicad, id y haced discípulos. Sobre eso nos tenemos que enfocar, porque eso es lo que nos manda la palabra. No a sacar pensamientos humanos fuera del contexto bíblico, que nos está conduciendo a muchos y ha conducido a un montón a perder prácticamente su relación con Dios, y ha entablado una relación, sí, con cuatro paredes, le llaman iglesia, le ponen un nombre, pero no su comunión con Dios. No esa comunión con Él. Por eso es valioso y es importante que conozcamos y apliquemos los atributos incomunicables de Dios. Pastor dirá, ¿cómo aplico la omnipresencia de Dios? Platica en todos lados. Estás en el baño, platica con Él. Vas en el transporte público, platica con Él. Estás en tu cama, platica con Él. Estás cocinando, barriendo, trabajando, platica con Él. Desarrolla tu fe aplicando los atributos. ¿Y cómo aplico, pastor, la omnisciencia? Si Él ya conoce tus pensamientos, exprésaselos. Dile que te los cambie. ¿Tienes algún problema, alguna situación? Aplica la omnipotencia. Mantén tu fe firme, que Él todo lo puede. ¿Cómo practico la inmutabilidad? Reconociendo que Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno. Todo lo que hizo, lo hizo bueno. Es ahí donde es importante la puesta en práctica de estos atributos. ¿Por qué? Porque envía estos atributos, conocimiento abstracto, llegamos al conocimiento concreto de Dios. Entonces, los comunicables, como el amor, la sabiduría, la misericordia, la bondad, la benevolencia, la santidad, la justicia, la compasión, la verdad, Dios espera que tú y yo los practiquemos. Son aquellos comunicables que Dios nos ha dado para que nosotros los conozcamos. Si tú practicas el amor, tú practicas la misericordia, la bondad, la benevolencia, te puedo garantizar que el gozo del Espíritu va a ser en ti. Te puedo garantizar que el gozo del Espíritu no va a separarse de ti, porque tú estás poniendo en práctica estos atributos que nos llevan a conocer su personalidad. Y ese es el propósito de este momento, que tú puedas tener muy presente que Dios quiere que le conozcas y que conozcas su personalidad. Ha sido un placer para mí poderte compartir esta linda clase, este momento, compartirte sobre cómo podemos llegar a conocer la personalidad de Dios. Y yo quiero invitarte a que en tu vida hagas el esfuerzo por poner en práctica los atributos de nuestro Señor. Llegamos hasta acá. Agradezco mucho tu atención. Nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.